que por cierto no conocen, mucho menos entienden, promovieron la copia en México del Notary Public estadounidense, la homologación del corredor público mercantil del notario, así como de otras iniciativas que solo pueden explicarse desde el desconocimiento jurídico de anglófilos economistas gubernamentales que imitan lógicamente lo que no entienden, como volvería a decir don Lucas Alamán si viviera en estos tiempos. La Constitución mexicana tiene consignadas en sus artículos 5, 121 y 124 decisiones fundamentales en favor de los estados de la República, que las profesiones se regulan por las entidades federativas, que los bienes se rigen por las leyes del lugar de su ubicación y que las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados de la Federación. Estas decisiones fundamentales tienen una de sus concreciones en el notariado mexicano. La profesión notarial debe regularse por las entidades federativas. Corresponde a los estados regular las formas de transmitir los bienes inmuebles y, en consecuencia, tutelar la seguridad jurídica de estas transacciones mediante normas locales. El orden constitucional mexicano es el fundamento de la intervención notarial para la transmisión de bienes inmuebles con la forma de escritura pública. Otro tipo de arreglos, como serían normas federales de transmisión de bienes o regulaciones federales de la profesión encargada de dar fe de los actos de transmisiones de bienes, son anticonstitucionales. Resulta fundamental señalar que la defensa del notariado latino en México no es la protección de los intereses de un gremio, sino de la seguridad jurídica del país. Estados Unidos de Norteamérica tiene grandes instituciones, no se niega, un modelo avanzado en rendición de cuentas, una gran industria, un modelo altamente eficiente en investigación y desarrollo, así como en ciencia y tecnología, pero su notariado no es una de sus manifestaciones de cultura superior. Nació del desprecio de un rey veleidoso y creció como consecuencia de un modelo que confunde agilidad en las formas con inseguridad jurídica. El notary public no es un notario profesional de tiempo completo. Se encuentra facultado para realizar actos como administrar juramentos verbales, declaraciones juramentadas por escrito, los famosos affidavits, certificar y recibir y perpetuar testimonios y certificar escritos con valor o negociables. También intervienen en los actos previstos por las normas comerciales de los Estados Unidos. Sin embargo, el notary public no está autorizado para ejercer actos o suministrar servicios que impliquen práctica legal. Solo puede preparar documentos legales bajo la dirección de un abogado corporativo norteamericano. El notary public que brinde servicios legales perderá su licencia y los actos realizados serán nulos. En consecuencia, el notary public no debe ni puede redactar escrituras, hipotecas, testamentos, fideicomisos, leasing, opciones de compra, cartas poderes, préstamos hipotecarios, bonos financieros o de ahorro, convenios y cualquier otro documento que requiera el conocimiento de un abogado. Dado que la realización de estos actos implica la participación del notary public y del abogado, los costos de tramitación implican la suma de los honorarios de ambos, lo que hace caer por tierra al principal punto de ataque que hacen los enemigos del notariado latino. Los trámites legales son más costosos en Estados Unidos que en México, sobre todo por las elevadas tarifas por hora que cobran los abogados estadounidenses. Caso aparte es el de Puerto Rico, estado asociado de los Estados Unidos, donde el notariado es latino, lo ejerce un profesional del derecho, que no representa a cliente alguno y no es abogado de los otorgantes, ejerce su función en todo el estado asociado con plena autonomía y, como atinadamente lo señala don Silvio Lagos, el notariado puertorriqueño ha probado su eficiencia frente al notary public estadounidense, con lo que eliminó cualquier intento de unificación. Este hecho demuestra que fue correcta la lucha que se libró en México evitando el engendro de fusión notarios-corredores. Tan grave es que se cuente con fedatarios sin formación jurídica como que los corredores públicos sean a la vez intermediarios mercantiles y fedatarios. La neutralidad de la fe pública se pierde por esta confusión de facultades opuestas y poca confianza puede generar un acto realizado en estas circunstancias. La defensa del notariado latino es la de la última de las instituciones mexicanas que sí otorga confianza a la gente. En un país donde la inseguridad es la generalidad, debe protegerse las pocas instituciones que dan certeza a las personas, como es el caso del notariado.
Es de particular importancia resaltar este punto, sobre todo porque aún hay ataques contra el notariado ejecutados por tecnócratas ignorantes del derecho, que sostienen analogías poco informadas, como es que el notariado y el registro civil son de una naturaleza similar, cuando sus parecidos se limitan las facultades para ejercer la fe pública, pero que difieren en su naturaleza burocrática y funcional. Comparar actas de nacimiento con escrituras de compraventa de casa es semejante a comparar peras con sandías. Bajo la óptica de este analfabetismo jurídico, bastaría con tener registro público para realizar los actos que ahora efectúan los notarios, lo que a todas luces es contrario a la dinámica de la libertad de transacciones y el interés económico privado que domina en el ámbito de los contratos y bienes. Mientras que el tráfico de bienes responde al interés privado, la certeza en el Estado civil es un asunto de interés social. Una es la instancia de parte, motivada por el impulso económico, la otra es oficiosa, cuyo móvil no es de mercado. La certeza en la titularidad de los derechos es uno de los factores que hacen atractivas las inversiones y promueven el crecimiento económico de un país. El notariado latino aporta seguridad y certeza jurídica en las operaciones de mercado que, sin la participación de un profesional independiente a los otorgantes, serían vulnerables a las prácticas abusivas de la parte más poderosa de una contratación. Dejar en manos de la burocracia a la fe pública para estos actos entre particulares, es una idea que solo puede provenir de la tecnocracia, que jamás ha ganado su sustento fuera del presupuesto público. Afortunadamente, naciones como Alemania y Francia refrendan que la figura notarial es un factor necesario para las relaciones económicas relevantes en mercados consolidados. Seguirán existiendo los ataques contra el notariado latino operados por supuestos especialistas en políticas públicas y también seguirá existiendo la defensa de los notarios y juristas contra esos asaltos necios y malintencionados. En uso de las palabras de Cicerón, aunque errar es humano, lo que define a estos tecnócratas es que perseveran en el error. Cicerón era jurista, por lo que se enfrentó regularmente a los burócratas de su época. A don Silvio Lagos Martínez hay que agradecerle la creación de este libro, testimonio brillante de la defensa de las instituciones notariales, así como el objeto de su narración, la conducta valiente y segura con la que él participó en la protección de uno de los bienes fundamentales de cualquier país, la seguridad jurídica. Concluyo mis palabras con un pensamiento de Aristóteles. La excelencia moral es resultado del hábito. Nos volvemos justos realizando actos de justicia, templados realizando actos de templanza, valientes realizando actos de valentía. Y don Silvio Lagos, gracias por tus actos de valentía e inteligencia en favor de México y de su sistema jurídico. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ortega. Antes de pasarle la penúltima palabra al autor del libro, creo que sería importante subrayar un tema crucial del comentario que acabamos de escuchar, que es el de la confianza. Y yo creo que todos estaríamos de acuerdo que los Estados Unidos tienen una sociedad donde los niveles de confianza y de certeza son mayores que los nuestros. Eso yo creo que no lo podemos poner en duda, y ahí hay también, según las discusiones teóricas, pues una raíz del mayor desarrollo económico, pero nos queda claro que esos niveles de certeza y de confianza pues no se deben al tipo de notario que ellos tienen, ¿no? Habría que investigar y ver cuáles son las instituciones que dan la certeza y con ellas hacer quizá la comparación. Sin embargo, de ahí no se deriva la conclusión, yo creo que eso también es muy importante decirlo, que nosotros debemos abandonar nuestras instituciones de certeza, como el notariado, ¿no? Simplemente porque allá no existen. Ahora, también hay que ver, creo yo con claridad, sería la tercera conclusión que saco yo, que si bien coincido con el maestro Ortega en que la función notarial es clave para la confianza, no es suficiente. Claramente vivimos en una sociedad donde digamos, es fundamental, debemos defenderla, debemos mantenerla, debemos ampliarla, pero no es suficiente. Desgraciadamente vivimos una sociedad con altos niveles de desconfianza y de falta de certeza, que al final es un tema que el doctor Bittker ponía sobre la mesa. Entonces, como ustedes ven, pues hay
hay mucho sobre lo cual reflexionar y debatir, pero en este momento me toca darle la palabra al autor del libro para que nos haga también su comentario. Gracias. Muchas gracias, doctor. Agradezco mucho el honor de estar en este sitio compartiendo con el maestro Fix Fierro, un hombre que heredó una estirpe y que la ha acrecentado. Al maestro y doctor Manlio Fabio Casarín, un joven talentosísimo de la Universidad Veracruzana, director de nuestra facultad, talentoso. A mi querido Adalberto Ortega, notario de Guadalajara, extraordinario pensador, intelectual, gran notario, y la característica de todos, su sensibilidad y su calidad humana. Y a mi querido Jorge Víquer, mi reconocimiento a todo lo que él aportó a este país, un país que ha recibido a gente tan talentosa, lo mismo de Chile que de España, y que se ha dado una mezcla extraordinaria con el talento mexicano para lograr lo que hoy somos. El mestizaje, la presencia de los españoles y toda esta conformación del pueblo de México pues se ha enriquecido. Y Jorge es un hombre muy agudo, muy conocedor, y lo que él ha planteado justamente es lo que va a venir, lo que se va a presentar. Desde luego, en especial a la rectora de la Universidad de Jalapa, la maestra Soberanes, el doctor emérito Carlos García Méndez, al señor presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, colegas notarios de Yucatán, del Distrito Federal, al maestro y expresidente municipal e investigador del instituto, y bueno, a mi esposa, que está aquí conmigo esta noche, y a todos ustedes por su interés, por su deseo de conocer estos temas que en un balance de lo que es el tratado tiene claros oscuros a 17 años. Muchas cosas se negociaron sin la profundidad o la responsabilidad de los distintos sectores. Era un 18 de abril del 91 y Jaime Serra, con el secretario Mosbacher y Carla Gil, intentaron un primer acercamiento con tres grandes grupos de empresarios muy importantes. Primero de Mérida, habían desayunado en Mérida, comieron en Veracruz y cenaron en Monterrey. Y yo me acerqué al doctor Serra, le planteé al gobernador lo que esto significaba, que los americanos en una primera instancia era un acuerdo marco de comercio. Después nos vendimos muy bien y logramos el tratado, pero detrás de él todos los retos que esto implicaba. Y yo le dije al doctor Serra que veía a muchos economistas y que me preocupaba la constitucionalidad de los actos. Y me dijo, tienes razón, yo no había pensado en eso. ¿Qué te interesa? Le dije, pues sí,